¿Cómo escribir en forma algebraica las siguientes frases? Aclaro que este video es la segunda parte del video anterior, que lo pueden encontrar como lenguaje algebraico Aniemate. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es subir el nivel de complejidad uniendo dos frases de las que hemos aprendido anteriormente. Por ejemplo, tengo el doble de la diferencia de dos números. Recordemos que en el anterior video decíamos que si yo quiero el doble de un número, pues simplemente coloco el número 2 delante de un número cualquiera. Por ejemplo, si yo quiero que esta X su valor sea 3, pues multiplico 3 por 2 y ya tengo el doble de 3, ¿no? Entonces, aquí me está pidiendo el doble de la suma de dos números. Esto ya un poco lo hago con lógica, ¿no? Voy a colocar primero la diferencia de dos números. Aquí tengo un número y aquí tengo otro número y su diferencia. Pero me está pidiendo el doble. Entonces, ¿qué es lo que hago con este doble? Colocar el número 2 delante de esa diferencia. Pero aquí hace falta algo. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo así, voy a tener la diferencia del doble de un número y otro. Entonces, para que me responda a esto, para que satisfaga este pedido, entonces yo voy a colocar esta diferencia dentro de un paréntesis. Y ya tengo el doble de la diferencia de dos números. Veamos el siguiente. El triple de la suma de dos números. Siguiendo este ejemplo anterior, entonces voy a tener primero la suma de dos números. Un número más otro número. Ya tengo la suma de dos números, pero me pide el triple. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco el número 3 delante de esa suma introducida en un paréntesis. El siguiente, el doble del producto de dos números. Coloco nuevamente dos números. Voy a colocar X, Y. Ya tengo dos números, ¿no? Pero me pide el doble de ese producto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco el número 2. Aquí no es necesario colocar ya entre paréntesis este producto, ¿no? Solamente aquí ya satisface el doble del producto de dos números. La suma del cuadrado de dos números. ¿Cómo es el cuadrado de un número? El cuadrado de un número pues es así, ¿no? Cuadrado de un número, ahí ya tengo, pero aquí me está pidiendo la suma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Más, me está pidiendo dos números, ¿no? Entonces, aquí tengo la suma, ya tengo un número, pero falta otro número. Entonces coloco n al cuadrado. Ya tengo la suma del cuadrado de dos números. Ojo, no es lo mismo que decir el cuadrado de la suma, porque cuadrado de la suma sería así, ¿no? M más n elevado al cuadrado. Aquí se lee el cuadrado de la suma de dos números. Esa es la diferencia entre esta frase y lo que me piden, ¿no? Para que sea esta forma de representar una frase. El sucesor de un número. Recordemos que cuando hablamos de sucesor, quiere decir el que sigue, ¿no? El que va después. Por ejemplo, si yo tengo aquí el número 8, su sucesor es el número 9. Si yo tengo aquí el número 3, su sucesor es el número 4. Si yo tengo aquí el menos 5, su sucesor es el menos 4. ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Cómo es que sé que el sucesor de 8 es 9? Pues sumándole a 8 más 1. 8 más 1, 9. 3 más 1, 4. Aquí menos 5 más 1, pues es menos 4. Entonces, aquí me está pidiendo el sucesor de un número. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues ya tengo un número que voy a colocar X. Ese número le voy a sumar 1 y ya tengo el sucesor. Entonces, esto se lee el sucesor de un número, ¿no? O la suma de un número y 1. El antecesor de un número. Pues aquí lo contrario. Vamos a hacer aquí lo contrario, ¿no? De lo que ya hemos hecho. Por ejemplo, si yo tengo el número 7, su antecesor es el 6. Si yo tengo el número 2, su antecesor es el número 1. Si yo tengo el número menos 9, su antecesor es el menos 10. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Pues simplemente restarle, ¿no? Al 7 le he restado 1 y me dio 6. 2 menos 1, 1 menos 9 menos 1 me va a dar menos 10. Entonces, así se encuentra el antecesor de un número. Entonces, a ese número yo voy a restarle 1, que esa es la forma de escribir en esta parte, ¿no?
Entonces voy a colocar x menos 1. Ya tengo el antecesor de un número. Dos números consecutivos. Este es parecido al sucesor de un número. ¿Cómo es que se hace aquí? Por ejemplo, tengo, ¿no?, dos números consecutivos. Por ejemplo, consecutivo quiere decir el que sigue. Si yo tengo el número 5, el que sigue sería el número 6. Ya tengo dos números consecutivos. Entonces, ¿cómo es que lo hago en álgebra? Pues voy a tener un número y a este número le voy a sumar más 1 para que sea el consecutivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí sería 5, ¿no? 5, a este número 5 le sumo 1 y ya me vendría, me saldría el número 6. Entonces tengo 5 y 6, dos números consecutivos. Entonces esta es la forma correcta de colocar. Coloco x, aquí otra vez, x más 1. Sería de esa forma, ¿no? Bien, tres números consecutivos de esta misma forma. ¿Cómo colocaría? Aquí tengo, ¿no?, dos números consecutivos, pero aquí me están pidiendo 3, entonces coloco aquí a este número le voy a sumar x más 1 más 1, que su forma correcta de escribir sería x más 1, x, 1 más 1 sería 2, ¿no? Entonces tengo tres números consecutivos. Hay otra forma de escribir tres números consecutivos. Algunos lo escriben así. Por ejemplo, el número de en medio, que sería este, a este número le suman 1 y ya tienen el que sigue. Y a este, que como ya va a quedar en medio, lo voy a restar un número y ya me da el número anterior. Entonces sería de esta manera. Si este número, esta x, yo le coloco el valor de 5, el siguiente entonces sería aquí 5 más 1 sería 6. Y aquí, ¿no?, 5 menos 1 sería 4. Y ya tengo tres números consecutivos. De esas dos formas se puede colocar. Pues yo voy a colocar de esta forma de acá, ¿ya? Tres números consecutivos. X más 1, x más 2. Entonces, esta es la forma de escribir estas frases en lenguaje algebraico. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle me gusta y activar la campanita para que cuando yo suba un video les llegue la notificación. Cuídense, que tengan un buen día.